Mis hermanos, buenos días, que Dios los bendiga, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Y hay muchas promesas que pueden ser de bendición para tu vida y para muchos de los que te rodean. Por eso que te invito rápidamente a abrir tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El tema que vamos a tocar a continuación es ¿por qué dar gracias a Dios en medio de la prueba? ¿Por qué tenemos que dar gracias a Dios en medio de la prueba? El dar gracias cuando las cosas van mal no es tan popular. Normalmente la acción que se toma humanamente en el momento es preocuparse, estar triste, hasta a veces quejarse. Antes de que sucediera, por ejemplo, la pandemia, en el mundo las personas tenían sus trabajos seguros. Tenían un plato de comida en casa, tenían a sus seres queridos con salud, tenían muchos estudios. Pero difícilmente se daba gracias por alguna virtud o por las cosas tan simples que se tenía alrededor. Esto se debe porque la naturaleza de las personas es sentirse autosuficientes, sentirse que merecemos todo. Y normalmente muchos toman esta actitud cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, es cierto, causa tristeza, amargura, dolor, queja. Humanamente podemos sentir todas estas emociones, pero algo diferente sucede cuando venimos a Cristo y en el tiempo nos damos cuenta que nuestras actitudes ya no se basan a las circunstancias, sino que vamos entendiendo que como cristianos nuestra mirada no solamente se va a quedar en la prueba, sino que empezamos a mirar y a confiar en Dios y en su palabra, la cual está llena de hermosas promesas para tu vida y mi vida. El apóstol Pablo también pasó por pruebas. En el contexto de este pasaje que hemos leído, la iglesia de Corinto había negado el apostolado, había menospreciado su exhortación y consejo. Esta iglesia no había tomado a bien las indicaciones que Pablo estaba dando en su primera carta. Es por eso que el apóstol escribe esta carta dando defensa a su llamado y mostrando a sí mismo su preocupación y tristeza por la situación que estaba sucediendo en ese instante. Pero al mismo tiempo va a mostrar agradecimiento y confianza que tiene en Dios por las cosas que también están pasando. Esto no fue en vano, porque en medio de la prueba él se fortaleció, confió en Dios y dio gracias por todo lo que estaba pasando en ese instante. Y no solo se quedó ahí, sino que fue de testimonio para muchas personas hasta el día de hoy. Por eso, mis hermanos, si estamos pasando por pruebas, volvamos nuestra mirada al Señor, confiemos en Él y demos gracias. A continuación, veremos por qué debemos dar gracias a Dios en medio de la prueba que estamos pasando. En primer lugar, debemos dar gracias porque en medio de la prueba nos da Dios la victoria. Dice el texto bíblico: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Como hemos visto hace un momento, Pablo, después de expresarnos su preocupación y tristeza por la situación que había pasado con la iglesia de Corintio, quita la atención de sí mismo para ponerla en Cristo victorioso. Este texto se basa, mi hermano, en la figura de una procesión triunfal romana, el desfile de victoria que premiaba a los generales vencedores en la batalla, donde se hacía marchar a los prisioneros enemigos. Por medio de Cristo, Dios es el triunfador. Él venció a sus enemigos, como nos lo dice
en Colosenses 2:15. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Pablo, quien se autodenominaba, mi hermano, mi hermana, cautivo por Cristo, marchaba ahora triunfante. Este triunfo en la derrota. Mira esta paradoja, ¿no? Este triunfo estaba logrado por un esclavo que había sido liberado, ¿no? Y Pablo lo va a ampliar posteriormente. Por ejemplo, como nos dice en 2 de Corintios 6, del 9 al 10. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dios, mi hermano, mi hermana, nos da la victoria ya con mucha anticipación, ¿no? Cuando tú te encuentras con Él, cuando tú tienes una comunión con Dios, Él nos da la victoria porque Él está con nosotros. Él pelea de nuestro lado. Y como hemos visto anteriormente, ¿te acuerdas? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi hermano, Dios es quien nos da la victoria. En segundo lugar, debemos de dar gracias porque en medio de la prueba, Dios nos usa, mi hermano. Dios te usa para difundir el conocimiento de Cristo. Dice el texto bíblico, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En una procesión romana triunfal se quemaba incienso en ese instante. Pablo comparó ese hecho del quemar incienso con el conocimiento de Cristo, el cual como un olor se difundía en todo lugar por medio de la predicación del Evangelio. ¿No? Mi hermano, ninguna situación por la que estemos pasando es en vano. Dios quiere usarte aún en medio de esta prueba que estamos pasando, en medio de esta cuarentena, en medio de la pandemia, que pueda ser de testimonio para todos los que te rodean, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos, para tus amigos en las redes, ¿no? Solamente debes de tomar la decisión de mirar a Dios, porque Él ya te dio la victoria en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que también te quiere usar, mi hermano, mi hermana, para que seas de testimonio de su evangelio. Mis hermanos, hoy día hemos tenido un tiempo especial con su palabra. Hemos aprendido 2 razones para dar gracias en medio de la prueba. Recuerda bien, mi hermano, Él ya nos dio la victoria en Cristo y también nos quiere usar para ser de testimonio en todo momento y lugar. Ese es el propósito también por el cual Dios te llamó. Mi hermano, cuando estés pasando por alguna situación difícil, acuérdate bien que debemos de dar gracias, que debemos de postrarnos a Dios y darle gracias porque Él ya nos dio la victoria. Y también recuerda que quiere que tú seas de testimonio. Y ese testimonio no solamente va a quedar en esa situación, sino que va a trascender y va a ser de testimonio para todo el mundo, para tu generación, como lo hizo también, por ejemplo, con el apóstol Pablo, con esta carta que es de testimonio hasta el día de hoy. Mis hermanos, vamos a orar a nuestro Dios por la iglesia y también por la situación que estamos pasando. Te invito, por favor, a que inclines tu rostro. Señor Jesús, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta, que nos anima, Señor mío, que nos corrige también, Señor. Y te pedimos, Señor, de una manera muy especial, Señor mío, por nuestros hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro.
para que tú sigas obrando en ellos, Señor, aún en medio de esta prueba, Señor mío, y que ellos puedan dar gracias a Dios, cualquiera que sea su situación. Que recuerden siempre que Dios ya les dio la victoria, que tú también quieres utilizarlo, Señor mío. Padre Santo, usa tu iglesia, Señor, para que sea de bendición en todo lugar, Señor mío. Úsalos, Padre Santo, también para que prediquen tu palabra, Señor, que prediquen tu evangelio, Señor, que podamos entender todo, que nada es en vano, Señor mío. Padre Santo, también te pedimos una vez más por la situación que está pasando el Perú, nuestro país, Señor, que estés obrando en la vida, Señor, del gobierno, Señor, de las personas, Señor mío, que están luchando en la primera línea en la batalla, Señor mío, como los enfermeros, como los médicos, Señor, los policías, en general, Señor mío, para que tú los guardes también en este tiempo. Gracias por este tiempo especial que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Estamos viéndonos. Iniciamos nuestra semana con nuestro tiempo con Dios, todos los lunes y viernes a las 8 de la mañana a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Los miércoles a las 7 de la noche, acompáñanos con nuestro culto de oración virtual. A todos los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos los esperamos todos los sábados a las 7 de la noche en Generación Vida, un programa preparado especialmente para toda la juventud. Los domingos los invitamos a un tiempo de adoración al Señor en familia. Continuamos con nuestra serie La armadura de Dios para el cristiano. Transmitiremos nuestro servicio en los 4 horarios que aparecen en pantalla: 8 de la mañana, 9:30 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. El Ministerio de Niños trae un programa especial para los más pequeños de la casa. Todos los domingos a las 4 de la tarde no se pierdan Dejando Huellas, Aprendiendo en Casa. Continuamos con nuestra EBCB, Escuela Bíblica de Crecimiento Virtual, todos los martes a las 8 de la noche. Es tiempo de demostrar amor a los hermanos de nuestra iglesia que están pasando necesidad debido a la situación en la que nos encontramos. Pongamos el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles. Todos los días, de 4 a 7, puede dejarlo en las instalaciones de nuestra iglesia, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. Estamos orando por la provisión de Dios para cada familia. Si alguno de ustedes desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de 2 formas: acercándose a las instalaciones de la iglesia de 4 a 7 o depositándolo en las cuentas que aparecen en pantalla. Una vez que haga el depósito, envíenos la foto del voucher con su nombre completo y señale al mes que corresponde al correo que aparece en pantalla. Si le has entregado tu vida a Cristo, o tienes una duda, o deseas una consejería pastoral, llámanos al número que aparece en pantalla: 913-362-134. Y un pastor te atenderá.